Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero darles la bienvenida a este nuevo año, este nuevo encuentro de conversaciones oníricas. Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, qué alegría estar de nuevo porque es un año de muchas sorpresas, de muchas cosas inesperadas y es rico estar preparados con otro tipo de comunicaciones. Como siempre hablamos de que los sueños es un material de estudio y de profundidad que nos puede ayudar cantidades. Claro que sí. Y bueno, cuando estábamos empezando a preparar este tema para hoy, que es mucha conexión con el aire, con los elementos, ocurre pues como siempre se manifiesta, digamos, las realidades. Entonces fue el sueño que tuve precisamente esta madrugada o toda la noche, porque fue toda la noche, fue muy intenso. Y esto nos recuerda pues la conexión que tenemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, de que vamos a movernos hacia algo y pues se manifiesta en este caso a través de los sueños. Entonces quiero compartir un poquito lo que le había hablado a Clara cuando me desperté porque me pareció muy conectado, o sea, de una, como que ya se manifestó y todavía no hemos tenido el programa, y fue, digamos, una situación un poco fuerte. Ahorita pues Clara nos va a explicar cómo esos movimientos que tenemos ahorita, planetarios también y astrológicos, que están dando a entender por qué tanto movimiento, sobre todo esta última semana o estas últimas semanas de este año. El sueño básicamente fue acá donde me encuentro en este momento, en la casa de mi madre, y pues fue un poco fuerte porque era como una limpieza que estaba haciendo, y lo bonito y lo simbólico de este sueño es la forma en la cual hago esta limpieza, y fue que yo empecé a soplar por toda la casa. Entonces ahí conecto inmediatamente con el elemento de aire, que es lo que vamos a compartir hoy, y me muestra también las formas en las cuales nos comunicamos a través de los sueños en conexión con los elementales. Sí, digamos que fue sincrónico porque, digamos, yo también amanecí con un sueño que, digamos, no lo voy a compartir hoy porque tenemos otros sueños, digamos, planeados para este elemento aire, pero fue un sueño muy intenso y básicamente tuve la misma experiencia de Laura, que fue un sueño como pesado, amanecí muy cansada, prácticamente me repuse toda la mañana estando simplemente en quietud y, digamos, teniendo en cuenta que uno equilibra los elementos a través de otro elemento que compensa. El aire se compensa mucho con la tierra. Entonces, una de las cosas que hice relajadamente fue como acariciar las plantas, regarlas, tocarle las hojitas y como conectar con el mundo vegetal, como para poder compensar un poquito esa parte aérea, esa parte tan intensa que vivimos ambas y que las personas seguramente van a vivir, digamos, en este periodo, porque este jueves, el 30, este programa saldrá más adelante, pero básicamente después de esta luna llena en Leo, vamos a sentir los efectos de unas cuadraturas intensas porque pues la luna en Acuario, perdón, el Sol está en Acuario, puesto a la luna en Leo, acompañada, el Sol está acompañado de Saturno y Júpiter en Acuario, y están en cuadratura con Urano, Lili, la luna negra y Marte, y al mismo tiempo con esta luna en Leo. Entonces es un triángulo de intensidad, y como Lili trae cosas a flote que están ocultas y que están por resolver, es importante considerar respirar, eh, estar como conectados a la respiración en el sentido de la atención, estar muy atentos durante todo el día. Sí, y es lo que se va llegando y lo que se va manifestando. Entonces, lo que nos compartes y lo que también pues queremos compartirles a todos es
mucha quietud estos días, como descansar. Hemos venido de un año que estuvo demasiado agitado, demasiado fuerte, que ya pasamos y bueno, ahorita pues vamos como en una constante evolución, pero esa evolución también como que nos va ayudando a dejar muchas cosas ahí atrás, como lo que nos compartes de, pueden ser creencias, pueden ser las limitaciones. El año pasado estuvimos muy limitados, ahorita ya, digamos, abrirnos a lo que va llegando y a lo que se va manifestando. Cuando nos abrimos, pues las cosas se nos dan de una manera más fácil, más fluida y recibimos los aprendizajes de una manera más amorosa y más bonita. Sí, ahora se va a mover un poco más la parte de... Por eso escogimos primero comenzar por el elemento aire, a pesar de que Laura nos va a hablar un poquito de cada elemento para que sepan cómo anotan los sueños. Pero después de que por 200 años llevábamos planetas, digamos, muy contundentes en los signos de tierra, ahora estos planetas han pasado a los signos de aire, empezaron pues a partir de Júpiter y Saturno en Acuario, que entró pues en diciembre, y además tenemos el nodo norte en Géminis, que es aire, por 1 año y medio. Entonces, digamos, empezamos con una energía muy potente y es importante, porque esto es fundamental, no hacer caso de toda la información. Hay que verificar muchísimo, muchísimo, porque ahorita va a haber como una fuerza arrolladora de comunicaciones que dicen esto, lo otro, y al mismo tiempo en los sueños, pues también puede influir de que las comunicaciones estén, digamos, relacionadas con nuestra vida, con la familia, con informaciones que estaban allí también latentes por salir. Entonces, es más bien como dedicarnos a ese proceso personal y de discernimiento, y que perfectamente lo podemos hacer a través de poner mucha atención en nuestras, digamos, revelaciones oníricas. Así es. Y también cuando pues se nos presentan en los sueños, entonces saber cómo se manifiestan los elementos dentro de los sueños, o sea, cómo saber que un sueño está relacionado con el aire, con el agua, con la tierra y con el fuego. Desde mi experiencia, he tenido sueños con todos los elementales, a veces, como tú decías, que me parece muy bonito, cómo uno compensa al otro, entonces un sueño donde hay muchísima agua, entonces aparece, por ejemplo, no sé, un fuego ahí, como ayudar un poquito con esa agua, entonces vemos una vela encendida o vemos, no sé, un sol muy radiante después de ver mucha agua, o algo que nos conecte, que nos lleve a entender que está relacionado al elemento fuego. Y esto es lo que ocurre en los sueños. Tenemos, digamos una variable que vamos pasando de una escena onírica a otra escena, pero ahí están los elementos. Entonces, si tenemos conexión mucho con el agua o tenemos sueños muy desde el agua, es observar el tema de las emociones, qué está pasando con nuestras emociones, qué necesitamos también como que se vaya, que se evacúe. El agua también nos ayuda mucho a entender que, ay, no, evacuar y soltar esto porque ya no lo necesito. O sea, yo para qué sigo anclado o anclada a una emoción o una situación que no me está generando bienestar. Entonces también el agua ahí nos está hablando de eso. Recuerdo mucho un sueño que tuve, así contarlo rápidamente, donde yo veo una cabaña que se quemaba completamente y quedaba solamente las cenizas. Entonces, cuando me remito a ese momento, es que, claro, necesito transformarme, necesito que en este momento quemar y dejar y soltar todo eso, necesito que ese fuego me transmute también y que se vaya toda esa energía densa que de pronto podamos tener. Entonces los sueños van mostrando a través de la escena onírica o lo que va ocurriendo, pues cuál es ese elemento que me está apoyando en este momento en mi vida o cómo se van, digamos, relacionando entre ellos. También lo mismo lo que hablábamos ahorita, como un sueño donde hay mucho aire, mucho viento, pues lo apaciguo un poco con la tierra. Entonces, como vemos que caminamos y caminamos y caminamos por montañas, llegamos a muchos lugares y nos encontramos con quizás también personas que están en esa misma sintonía y llegamos ahí a ese punto. Entonces es como vamos entendiendo esa relación que tienen los elementos, cómo se van manifestando también.
Sí, aquí me acabo de acordar de un sueño que me acaban de contar una persona amiga llevaba mucho tiempo sin estar en contacto con ella y ella apenas empezó porque trabajaba como capitán de barco, pues trabajaba yendo de lugar en lugar y apenas está como estable por lo de la pandemia. Entonces ha comenzado a tener sueños y ha sido impresionante porque empezó a tener un sueño como con unos mensajes del viento que traían como unas bolas de nieve que caían y que llegaban y le mostraban exactamente un país, México. Entonces ella quedó pues como muy tocada por ese sueño porque pues obviamente no era de ella, sino que era un sueño también relacionado con mensajes que a veces llegan para la Tierra, que algunas personas están conectadas y captan de sucesos que van a suceder. Es posible que sea o de un volcán, o de un huracán, o de una tempestad, o de algún fenómeno, porque muchas personas sintonizan con un movimiento difícil de la Tierra anticipadamente. Sí, me recuerdas también cuando lo último que ocurrió acá en Colombia, que fue lo que hubo en San Andrés y Providencia. Ay, Recuerdo sí. que una semana antes había mucha gente compartiendo sueños en los grupos, leía mucho por ahí de agua, o sea, decían, es que mucha agua, es que hay mucha inundación, es que vi todo, claro, es que si estamos conectados a la fuente principal, que esa fuente puede que sea desde ese inconsciente colectivo o también desde ese consciente colectivo, y es como vamos algo va a suceder. Claro, nos queda ahí como esa pregunta y ya cuando se manifiesta, pues nos damos cuenta, es que claro, es que en los sueños realmente nos están dando mensajes todo el tiempo, así es siempre. Una cosa importante que yo me doy cuenta cuando hablo con personas que apenas están empezando o que me consultan y quieren saber cómo aprender a distinguir un sueño de otro, es hablar el sueño con alguien y que ojalá sea afín, porque al uno contárselo a otra persona, uno empieza a entenderlo y la otra persona como que también empieza a mirar desde esta persona, empieza a mirar, uy, pero es que tal cosa, entonces empieza la información como a unirse, porque eso precisamente es el aire, es como la unión de redes que estamos en este momento todos conectados y que cuando hablamos o en grupo o si alguien no tiene cómo hablarlo entre dos o tres personas, un grupo, pero al menos hablarlo con una persona, empieza a clarificarse porque toda la persona dice, uy, ya me acordé de tal cosa, ay, mira, y me vino que ya soñé hace 8 días esto, y entonces empieza a hilar todo y uno empieza a tejer el sueño con esa persona y entre dos es más fácil encontrarle el significado. Claro, y eso es lo que siempre trato de hacer, de Sí, escribirte y de, Clara, tuve este sueño, mira lo que pasó, porque siempre uno, o sea, uno tiene un significado para ese sueño, pero cuando lo comparte con el otro, también hay como que se amplía. Yo lo veo como llegan, que, sí, se expande la exacto, conciencia. y uno empieza a ir como uniendo, entonces esto está relacionado con esta situación que está pasando o esto me recuerda algo que tengo pendiente. Lo mismo ocurre con la otra persona a la cual uno le está contando el sueño. Muchas veces me ha ocurrido que recuerdan el sueño y dicen, ay, me hablaste de tu sueño y me recordé gran parte del que tuve anoche o el que tuve hace una semana o me hiciste También. acordar de un sueño que he tenido toda mi vida, que eso fue lo que compartí hace poco ahí en redes, preguntando, bueno, ¿cuál es ese sueño que nos acompaña tanto? Ese sueño que no hemos podido saber qué significa. Entonces, claro, el aire conectado con la comunicación es hablarlo, es muy importante que hablemos nuestros sueños. A veces pueden parecer tontos, entonces, no, que yo qué le voy a contar así sea mi amigo, mi mamá, mi primo, lo que sea, ese sueño, que porque podemos creer que es tonto, pero no Siempre, es tonto. Esa, siempre trae información, siempre trae información. y luego de eso es lo bonito como luego de que lo hablas ya se manifiesta, entonces
sales a hacer tus cosas o en la misma casa y te van llegando otras cosas. Ay, es que este color me recordó tal escena de mi sueño, o esta palabra que me acaban de decir también me ayuda como a profundizar en él. Los mensajes siempre están, es la apertura que tenemos nosotros en este momento. Y con esto quiero compartirles un sueño que tuve, una experiencia. Para mí ya fue más como una experiencia más profunda, y que fue cuando fui a visitarte, Clara, que fui hasta allá, no sé por qué, sería como, Sí. necesitaba como ir, y algo me tenías que mostrar o algo teníamos que ver juntas, y fue este sueño que me parece muy bonito y lo quiero compartir. Cuando fui a tu casa, cuando me conecté contigo, me permitiste entrar en tu espacio, ver. Ya, ahora volviste. Sí. Hola. No te estoy escuchando. Hola, ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, no sé, ahí, boom, se quedó la pantalla ahí Sí, se congeló, se congeló. A veces ajá. pasa. Sí, estamos en la virtualidad. Las telecomunicaciones. Ajá. Bueno, y entonces llegaste acá, me Ujú. acuerdo que me contaste, ahí Sí, vas. y que vi tus cuadros, que me mostraste todo, que llevé mi hija, bueno, recorrimos el lugar, entonces también entendí que eso se dio como una seguridad para mí, porque ya días después yo me iba a mudar a mi nueva casa. Y Claro, al después de campo. como 15 o 20 días después me mudé, entonces era como esa seguridad, esa tranquilidad, como que me mostraste en el sueño de que, no, tranquila, mira cómo se vive de rico en la naturaleza, mira cómo nos conectamos, mira todo lo que puede ocurrir alrededor. Entonces me parece muy bonito, digamos, también uno cómo va encontrando las personas para esa situación que necesito, los espacios que se van dando y cómo se manifiesta luego en esta realidad. Sí, porque la naturaleza, como tiene una onda vibratoria distinta, facilita las salidas en el sentido de que uno, digamos, uno sale todas las noches, pero sale como con más conciencia al punto de que, por ejemplo, muchas personas, amigas cercanas y consultantes, y bueno, digamos casi todas mis consultantes son amigas, termino siendo amigas de ellas, y porque tienen muchos sueños, siempre me dicen, ay, Clarita, viniste anoche y me dijiste tal cosa, porque por decir algo hay preguntas que las personas tienen y uno a veces ni siquiera tiene necesidad de hablar, sino que la persona le dice, me respondiste tal pregunta porque me dijiste, te sugiero que hagas tal cosa ante algo que yo te pregunté en el inconsciente. Entonces se dan como ese tipo de comunicaciones que es muy bueno, que empecemos también como a practicar, sobre todo con amigas o con personas cercanas, de tener como esas comunicaciones sin palabras, simplemente a través de los sueños y hacer ensayos, empezar al menos con una persona y ya luego ir verificando. Sí, en esa verificación, digamos que ocurre lo de, o algo muy bonito que me ha pasado, luego de un taller, luego de un encuentro, o así sea de estos mismos, estas mismas conversaciones, luego te escriben las personas a decir, es que ya te viene un sueño, o sea, se vuelve también como ya estoy ahí, o sea, ya me sintonicé, es lo que he ido comprendiendo. Entonces me parece muy bonito cuando me escriben ahí, me dejan un mensajito, ay Laura, es que ya te viene un sueño, entonces para mí eso es como, ay, qué bueno, ahí voy en el camino y ya lo voy logrando y lo voy consiguiendo. Y uno pues muchas veces como no lo hacemos desde este cuerpo físico ni desde esta forma de comunicación desde acá, sino que ya nuestro espíritu y nuestro doble ya trabaja ya, él ya sabe a dónde tiene que Trabaja, moverse, entonces va a donde trabaja todo el tenga que ir, tiempo. sí, entonces ya va a donde tenga que ir y hace lo que tiene que hacer. Entonces también confiar en esa parte de que tenemos un espíritu y nuestro ser interior, que ya se va manifestando y que llega donde tenga que llegar y allá va, digamos, a despertar. Aquí rápidamente, hablando de despertar, que también fue la experiencia que te conté,
Y es lo que está pasando mucho y es muy rico que confiemos en eso y de que nos permitamos vivir esa experiencia y cuando regresemos a este plano, pues lo integremos y digamos, sí es así. Y fue el sueño en el cual estaba con un grupo de personas y estas personas, yo les decía mucho en el sueño, despierten, necesitamos despertar, o sea, es el momento de hacerlo. Y ya la comunicación a veces termina ya está siendo telepática, porque en el mismo sueño no necesitan ni siquiera hablar, ya se van dando las cosas, entonces ya no es desde mi inconsciente, sino que ya es mi ser en manifestación, entonces no lo tengo que decir desde la parte verbal, sino que ya sea desde la parte telepática y del espíritu. Entonces ya la escena como tal va ocurriendo, entonces ya lo que pasa es que las personas despiertan y me dicen, sí, esto es un sueño, ya hay como una afirmación, entonces ya uno es como, uy, lo estamos haciendo. Sí, sí, sí. Ahora, digamos, es una época de un despertar masivo porque, digamos, sobre todo en el último año, he encontrado muchísimas personas que antes no estaban compartiendo esto de los sueños y han empezado a tener mensajes, por decir algo, simbólicos o del ángel guardián o de un guía o de un ser de luz, o sea, comunicaciones ya a nivel superior donde las personas están recibiendo mensajes, ya te llegó el momento, es el momento de realizar tu propósito, tienes que cambiar tu vida, tienes las herramientas, tienes los dones, posees los talentos. Entonces también es un momento como de sacudida de las personas, de que ya lo viejo quedó atrás y de que ya hay que, es el nuevo camino y que básicamente entre todos, porque estamos construyendo una red que se viene creciendo, creciendo, creciendo y en la medida que esta red se expanda, pues obviamente todos vamos a manejar unas informaciones muy similares de acuerdo a las dimensiones donde vamos pasando. Inicialmente, pues se van pasando grados, pero en la medida que más personas entren, vamos a estar más, digamos, ayudando a este servicio Nueva Tierra, pues como lo llamo yo, servicio Nueva Tierra, reconstrucción, recomienzo, toda la cantidad de nuevas formas que hay que cambiar porque tenemos que empezar, va a haber muchos cambios, o sea, va a haber cambios que tienen que ser completamente drásticos de lo que veníamos viviendo a lo que va a ser y las personas ya están listas. Así es, ya estamos ahí más que listos y listas y estamos como con toda la disposición. Clara, desde tu experiencia, qué rico que nos compartieras un poco cómo las personas pueden ir tejiendo como esa relación entre los elementales, o sea, cómo pueden también aprender a identificar, como lo compartíamos ahorita, que las personas sepan, bueno, yo estoy teniendo este sueño y en el momento que tengo este sueño sé que es conexión con ese elemental y cómo entonces lo pongo a aplicar, por ejemplo, en una semana, cómo puedo utilizar ese elemental durante toda una semana para, digamos, elaborar, para entender, para comprender o para sanar algo que tengamos pendiente. Sí, últimamente he estado muy conectada a procesos de muertes de personas, o sea, de personas que han desencarnado y o que me han pedido también ayuda porque están en situaciones críticas de cáncer o de que yo sé que hay personas muy cercanas, esto por ahora lo hago solamente con personas que me lo piden y personas muy cercanas de cierta edad que tienen problemas, por ejemplo, como Alzheimer o situaciones ya terminales. Entonces, lo que simplemente yo hago en comunicación con el alma de esa persona y con los guías de esa persona, pido permiso porque esa persona me lo ha pedido a mí para entablar en el proceso de esa persona como un puente de comunicación para ayudar en el plano material entre los guías de esa persona y digamos el trabajo que yo pueda prestar durante la noche para ayudarla a que la persona no tenga miedo al irse, para que se vaya, digamos, tranquilamente. Y pues esta semana tuve una experiencia absolutamente hermosa porque yo por 7 años, digamos que cuidé porque sacaba a tomar el té una señora de Zimbabue que fue
obligada a venirse a vivir acá, o sea, prácticamente perdió su casa, desubicada, porque a los 69 años uno cambiar del lugar no es el momento de cambiar, entonces ella empezó con un proceso de pérdida de memoria y yo como era amiga de su hija, entonces 3 horas a la semana salía con ella semanalmente, hasta que finalmente en la pandemia se agravó cantidades y como yo había llegado y nadie se podía encontrar, la última vez que la vi fue en el cumpleaños pasado. Y como era una persona ya cercana a mi corazón, porque pues realmente fue una persona que me alegró la vida, que yo le alegré la vida a ella, que yo lograba traerla a momentos de Zimbabue, porque es el hemisferio sur, de traerla acá, digamos, al presente y hacer que ella disfrutara una torta, un té, la naturaleza, porque le encantaba caminar. Entonces era como su espacio sagrado de la semana, como hacer como un recreo. Y resulta que entonces yo, digamos, desde el afecto, empecé a orar por ella desde el año pasado, orar todos los días, o sea, todos los días a mi manera, porque yo no tengo mucho tiempo pues de hacer las oraciones que se usaban antes, ahora se ora de otra manera, de una manera personal, donde uno pide por tal persona, por tal, por favor, a los guías. Entonces, comencé a orar por ella, de que muriera tranquila, porque pues realmente llevaba 10 años de una vida muy, muy infeliz acá, pues el clima frío, después de vivir en clima caliente a esa edad, la hija con hijos, muy ocupada, bueno, digamos como muy sola, muy sola, muy sola. Y en medio del frío la soledad es todavía peor. Entonces, en medio, todos los días pidiendo, por favor, acuérdate de ella, a los guías y todo eso. Y el día, yo ya simplemente lo puse como parte de mi rutina porque pido por algunas personas a diario, pues así que me han pedido que tal cosa, que lo otro. Y básicamente estaba conectada con ella a través de una comunicación de almas y el jueves pasado a las 3 de la mañana fue como una cosa que yo me desperté y me dijeron, entre a su templo interior, que hablamos la vez pasada de que las personas formaran un templo donde uno tiene una camilla o donde uno tiene un lugar donde se encuentra con los guías de uno o donde uno tiene como un espacio a la arquitectura como uno se imagine que será su templo en otra dimensión. Entonces, digamos que me dijeron que hacía mucho tiempo en este año no había entrado a mi templo. Me dijeron, vaya a este salón que va a ayudar a 2 personas en el proceso de la muerte, pero no me mostraron a quiénes. Simplemente yo me fui para allí y dispuse mi energía para comunicarme con estas personas y dije, quien sea, que sé que está cercana a mi corazón, para que te vayas sin miedo, bueno, todo lo que uno le puede decir en una despedida a una persona para que ayudarle. Y a la primera hora, cuando me levanté, me escribió la hija que Beryl, ella se llama Beryl, se había marchado tranquilamente, ni siquiera le dio el corona, pues ni siquiera le dio, no se murió de nada, se murió de repente, tranquilamente. O sea que me di cuenta con alegría que la había despedido, que me pareció una cosa súper conectada. Y al mismo momento me llamó una amiga de Italia a contarme que la más amiga de ella, que tenía cáncer, a quien yo le había hecho la carta natal, también se acababa de ir. Entonces yo dije, mira, es como una tarea también con las personas, aquellas personas que están enfermas. Algunas personas tienen los sueños, algunas personas le piden a uno ore por tal persona porque es preferible que se vaya, que sufra, sobre todo cuando tienes determinada edad o cuando hay una enfermedad terminal. Y entonces en ese momento, a través de esa comunicación con esa alma, ayudar al proceso de despedirla con tranquilidad. Sí, y es, digamos, como estás en sintonía y estás ahí al servicio, o estamos todos al El servicio. servicio, estamos En al servicio de cualquier lo que toque. momento, y me hiciste recordar, fue hace como 2 días, bueno, el viernes, hoy es martes, sí, el viernes estuve por ahí haciendo una vuelta y vi una señora con unos rasgos muy asiáticos y los 2 niños de ella parecían como
mellizos, digo yo, mellizos. Sí, sí, Y en ese momento recordé el sueño que había tenido esa noche, que veía como unos peces rojos o algo así, que muy asiáticos, o sea, todo era muy asiático en ese sí, sueño. Y cuando yo voy y me encuentro con la señora y con sus dos niños, y los veo con los rasguitos así, normalmente uno, bueno, ve y se va, pero a mí algo me causó y yo me le acerqué a ella y le dije que los niños eran muy lindos, entonces que si eran de este, pues que si vivían acá. Y normal, o sea, ella era del pueblo, no, nada que ver, como sí, que nunca había viajado. Y sí, entonces ahí me permití, o sea, es una manera también como de comunicación que te llega en un sueño y se manifiesta acá, así es. que uno va conectando y le dije, le puedo decir una cosa, pero pues como que no se molestara, y era es que ustedes me recuerdan a algo asiático, o sea, son muy asiáticos, o sea, los rasgos, los niños son muy lindos, todo. Entonces ella se rió y me dijo, sí, ya me lo han dicho muchas veces. Entonces ya me lo creí. No, Entonces, seguramente viene de una vida pasada de allá, o sea, sí, y hay muchas personas entonces, que uno ve y uno dice, ve, parece la India, ve, parece de... A mí me pasa también mucho con las personas japonesas o con gente en Colombia que uno dice, cuando ha viajado a varios países, que ya ve como la tipo, pues la parte de y los se le rasgos, ve. Ujú. ve, parece de Malasia o parece de pues, rasgos de tal región. Ajá, entonces cuando me comentabas de la señora y la relación que tenía pues como con su lugar de origen, de una conecté con esto. Y es también pues cómo vamos tocando partecitas, tocando personas y cómo nos vamos despertando entre todos. Lo otro que he hecho también mucho últimamente es la conexión con los árboles, relacionado en la comunicación con personas que se acaban de morir. Sobre todo lo he hecho con dos amigas. El año pasado comenzamos a visitar ese árbol como en diciembre. Ella me lo mostró, es un árbol que acá se usa para poner en los cementerios, se llama yew, en España se llama tejo, y ese árbol es muy fuerte y es como el árbol que ayuda como, no sé, tienen una fortaleza como para cosas de muerte. Y acá cerquita hay uno, y esta amiga de Chile, que se le acababa de morir la tía, la acompañé a ese árbol a que se despidiera de su tía. Entonces nos fuimos a ese árbol, conectamos con el árbol, con la energía del árbol, que es un árbol como guardián de ese tipo de energía, e inmediatamente ella se despidió, le dijo las palabras a su tía que se acaba de morir en Chile, y fue una cosa linda. Ya cuando ella me presentó ese árbol, yo ya quedé pues como encantada con ese árbol, porque esos árboles me encantan. Conozco otros acá cerquita, pero este me queda más cerquita caminando, a los otros tengo que coger carro. Y resulta que una amiga cercana inglesa, una vecina de acá de la vuelta con la que yo trabajo el fieltro, la mamá se murió también, y la mamá está en el proceso de recapitulación de vida después de la muerte. Entonces la hija también está recibiendo como toda la información del viaje, acompañando a la mamá. Y el día de su cumpleaños, que fue hace poquito, el 20 de enero, hace nada, me fui con ella al mismo árbol. No le dije nada, sino que le dije, te voy a llevar a un árbol que me acaban de presentar, pues esta otra amiga, pero para que hables con tu mamá. Y entonces nos fuimos, ella hizo todo el proceso, yo la guié, nos comunicamos con el árbol, y ella inmediatamente le dijo un poema a la mamá, le habló a la mamá, sintió la mamá allí, que vino bajo, no me acuerdo cómo, bajo una hoja, bajo un sonido, bajo una forma específica, la mamá se manifestó, y ella se sintió realmente que a través de ese árbol se había comunicado. O sea que es un árbol que nos ha servido ya para varias despedidas. Cuando mencionas el tema del árbol, recuerdo yo en diciembre, digamos acá donde estoy ahorita con mi familia, conocí a la amiga de una tía, una amiga de ella de hace muchos años, y ella hacía tiempo vivía como en Bello, en otro lugar, y se vino para acá, para Copacabana, porque vino a la casa de la mamá. Cuando ella llega a la casa de la mamá, empieza a tener una serie de sueños. Soñó con su papá, ella se crió en esa casa, soñó con su papá, con su mamá,
ya ellos ya desencarnaron, pero empezó en esa casa donde ellos vivían, empezó a tener esa serie de sueños. Yo hablé con ella porque mi tía le comentó, pues, digamos que estoy muy conectada, que me gusta el tema de los sueños, que trato pues como de acompañar y todo esto. Y ella me dijo, es que fue increíble que yo llegué y la misma noche que yo llegué tuve un sueño donde vi a mi papá en su silla mecedora, donde siempre se hacía, y me empezó a hablar de un proceso. Entonces ella en este momento, a través de ese sueño que tuvo, donde lo veía en la silla mecedora, y otro sueño que tuvo con la mamá, donde le pedía ayuda, como en la cocina o algo, entendiendo como todo esto, llegamos al punto de una situación que tienen que resolver con la casa, pero entonces ella entendió por qué tiene que vivir en este momento ahí y qué es lo que tiene que resolver con ella y con sus hermanos, porque son varios hermanos, entonces están como en esa situación. Entonces ella me dijo, es que es impresionante cómo sueño esa noche y al tiempo vuelvo y tengo el mismo sueño, y así me fui yendo y yo decía, aquí tiene que haber algo y yo tengo que resolver algo acá a nivel familiar. Eso sucedió en diciembre, como finalizando más o menos diciembre. Entonces, cuando me contabas Sí, eso, yo... sí. Por ejemplo, en mi libro de sueños, en el capítulo 13, que hablo de todo el proceso de la muerte, hablo de un ejercicio que podríamos hablar completo, por decir algo, en otro programa, que se llama cómo recapitular con personas, o sea, como el proceso de vida después de la muerte. Entonces, volviendo al tema de la comunicación con los seres queridos antes de morirse, porque estamos hablando pues de que ya se murieron y que están mandando mensajes, hay muchos familiares que dejaron cosas inconclusas y que no alcanzaron o sea, o porque no se había preparado o porque es parte del proceso, que luego hablaremos ya en detalle de cómo funciona esa, aquí se llama cama loca, eso digamos que fue sacado por Rudolf Steiner acá, es una cosa experimentada, probada, muchas personas la siguen acá. Cualquier persona que la necesite, yo se lo mando por correo. Yo cuando alguien se muere inmediatamente mando ese pedacito para que la persona haga el acompañamiento, pero es importante de que si las personas empiezan a recibir mensajes de personas que ya se murieron, que los anoten y presten atención, porque ellos realmente no se van a ir del otro plano donde están, no van a seguir su proceso hasta que acá no se resuelvan las cosas que dejaron pendientes. Entonces es fundamental. Yo me acuerdo que hace como unos 2 años o 3, yo tengo un chico allá en Medellín al cual siempre le compro las tarjetas del teléfono cuando le cambio la tarjeta de acá de Inglaterra por la tarjeta de Medellín, de Colombia. Y me acuerdo que él me contó, hablando pues ahí de como de temas, me contó que el hermano de él se había muerto, que él era piloto, eran muy unidos, y que la mamá un día como que iba a regalar como toda la ropa y él por alguna razón ese día preciso cuando la mamá iba a regalar la ropa él tuvo un sueño con el hermano y el hermano le dijo, vaya a tal chaqueta que allá yo tengo, por decir algún fajo de billetes, o sea, había dejado una plata guardada allí y era una plata grande. Y la mamá pues iba a regalar al día siguiente eso, o sea que el hermano en ese momento como que y él inmediatamente conectó con ese sueño y básicamente empezó a tener a partir de ese momento sueños con ese hermano. Entonces digamos que a veces las personas como están en un proceso, a veces se demoran un poquito mientras hacen unos pasos pues A, B, C, pero luego digamos, se comunican y es como cuando hay cosas, sobre todo así, que se tienen que terminar. Por eso todo en la vida, todos los ciclos se tienen que cerrar, ojalá en vida. Situación que se abre, situación que se cierra, situación que se abre. Es como una espiral, es como los ochos, como los... Situación que se abre, situación que se cierra. Como el infinito. El Ajá. infinito, ese es el Sí. símbolo del infinito que básicamente es tan importante y es un ejercicio, digamos, muy fácil de hacer. Ese ejercicio dentro de la euritmia acá se usa para el signo de Acuario. Yo lo voy a poner mañana en mi Instagram para que las personas lo hagan con papel y lápiz. Y ese símbolo uno lo puede hacer solo en la casa
con movimientos, o sea, o con música, en el suelo como en un espacio grande, mirando, por decir algo, una situación con una persona, a ver cómo se mueve una relación, porque se mueve, uno se aleja, va al centro, vuelve acá y vuelve al centro. Entonces, digamos, es como, así son los encuentros. Los encuentros son de que uno a toda hora no está ahí pegado de la persona, sino que uno va, como que se expande, luego se encuentran, unen una información. Entonces, digamos, es un ejercicio muy bueno y que se aplica aquí bastante a muchas dinámicas, sobre todo con los niños, de los adultos, con los planetas. Este es el, por decir algo, en el círculo en espirales. Seguirlo es como el símbolo del movimiento de Acuario, el signo del zodiaco donde nos encontramos, que es otro tipo de comunicación, es otro Ok, tipo de comunicación, sí. porque uno también a través del movimiento y a través de la expresión y a través del arte, también, digamos, recibe mensajes. Esa era otra cosa que quería comentar de la naturaleza, porque, digamos, todas las personas que son artistas, la mejor manera de conectar luego con las creaciones es simplemente observar la naturaleza, cómo crece una planta, ir a un árbol, mirar el paisaje. Aquí, por ejemplo, en el hemisferio norte o donde hay estaciones, observar los colores de las estaciones, observar lo que pasa en cada estación, porque, por ejemplo, ahora estamos en el periodo de muerte. Entonces es como la comunicación relacionada con todo lo que está muriendo, con todo lo que se está yendo, con la parte interna, con la reflexión, para luego en la primavera que esa semilla salga y aflore como con toda su productividad. Entonces, digamos que a mí me ha servido mucho, eso es mucho de este tipo de educación acá de Waldorf, donde la observación de la naturaleza es muy importante para todos los procesos creativos, bien sea de la escultura, de la pintura, de escribir, de uno conectar con ciclos de la vida de uno, porque de todas maneras las personas seguimos también como el ciclo, la mujer el ciclo de la primavera, del verano, del otoño, del invierno, a través del ciclo, a través del ciclo menstrual. Entonces digamos que todo está como por oleadas conectado. Es una comunicación que va toda superpuesta y que uno la va uniendo a los sueños, la va uniendo a los elementos, la va uniendo al ciclo lunar, la va uniendo a la parte planetaria, pero obviamente hay que empezar por uno mismo, tomar conciencia del cuerpo, del presente, de los momentos de reflexión, de los momentos de estar con la naturaleza. Sí, y digamos en el caso del fuego, ¿cómo sería también una forma de conexión, de ritualización, de soltar o de Con algo el de fuego sí que he purificación? tenido unas experiencias, pero intensas, de buenas, en el sentido porque el fuego purifica, el fuego transmuta, el fuego trasciende. Bueno, digamos a nivel simple, uno con una vela, muchas veces, por ejemplo, colocar cosas negativas cuando tienen que resolver situaciones relacionadas con una persona con la que terminó un ciclo, lo que sea, una relación que se terminó, colocar como las partes negativas y de repente quemar eso como para que eso se trascienda. Pero digamos, a través de los sueños, o sea, a través de experiencias presenciales, es muy bueno en una experiencia con el fuego, bien sea con una chimenea, con una situación que uno tenga con una persona, eh, todas las situaciones que uno vivió con esa persona difíciles, tirarlas imaginariamente al fuego. Yo recuerdo que yo tuve una experiencia, pues para mí como la más reconfortante de las experiencias de perdón que he tenido en mi vida, porque yo tuve una situación en mi relación de pareja muy difícil con la asesora de Mike, como que, no sé, me hizo una guerra sin yo saber por qué, era como una enemiga oculta de él, entonces yo pasé a ser como una enemiga y viví cosas muy difíciles. Y ella perdió a su esposo y después de perder el esposo se dio cuenta como de lo que me había hecho
y me invitó a una casa en Francia con Mike, después de que no me habló por prácticamente 15 años, y yo acepté ir, pues con dificultades al principio porque yo no sabía si confiar o no. Y me acuerdo que yo recibí como todos los mensajes de que yo debía sobreponerme como a todo lo que me había causado, a todo lo que había sufrido, a todas mis transformaciones y dificultades que tuve que vivir en mi relación, porque básicamente a través de ella yo me separé un año, pues por una causal de ella, de una frase que ella dijo. Yo me separé de mi esposo 1 año y 2 meses, ambos sufrimos. Bueno, digamos que fue una cosa muy intensa. Entonces, al cabo de los años, yo dije, bueno, si ella, que es de mucha edad, quiere ponerse en paz conmigo, yo le voy a dar la oportunidad. Y nos fuimos mi esposo manejó el carro, nos fuimos con ella y yo común y corriente, yo como si nada, como si nada hubiera pasado, aceptando el perdón, con humildad, porque pues uno tiene que tener allí la humildad de que la otra persona también eh, está haciendo un esfuerzo grande, y que en esos momentos fue una cosa muy especial que ella me dijo. Mientras Mike cocinaba, nos sentamos en la chimenea y yo le dije, sí, me pareció la cosa más espectacular del mundo entero. Y en el momento que pues yo casi no tomo vino, ella me ofreció una copa de vino, nos sentamos enfrente de la chimenea, y en ese momento yo dije, acepto el perdón de ella y tiro todas mis situaciones que hayan quedado en mi corazón al fuego, y acepto el perdón. Y también, digamos, fue como un proceso de perdón, obviamente no dicho enfrente de ella, sino mientras estábamos las dos al frente del fuego. Tiraba yo pues digamos como toda la parte mental, porque eso es comunicación. Entonces digamos que es una comunicación silenciosa, que uno hace muchos procesos a través de una comunicación interna. Y de otras maneras me ha llegado de que hay situaciones que, por ejemplo, uno tiene que hacer en la distancia, que llega el fuego, que aparece de repente el fuego en un sueño, y que uno dice, en este fuego tiro tal sanación que hay que hacer con tal persona, o una cosa difícil, familiar o lo que sea. Pero es increíble porque en los momentos muy difíciles, yo me acuerdo que hace muchos años le hice una sanación a mi hermano menor, pero una sanación súper difícil. Él se había separado de su esposa y fue muy doloroso. Ellos tenían un niño chiquito y yo fui a una finca en Santa Elena, pues él estaba en una situación de una tristeza y de una depresión terrible, y yo llegué pues a limpiarle la casa, como a clarificar como el ambiente, pero silenciosamente como a acompañarlo en esos momentos. Y justo enseguida armaron una foguera gigante, gigante, gigante. Ni siquiera yo, ni siquiera él, sino que en la casa, en la finca enseguida, de repente salgo yo y digo, bueno, cogí toda la energía de esa casa, cogí toda esa energía de depresión, de angustia, de dolor, de tristeza, y cogí y la tiré por la ventana y la tiré a ese fuego. O sea que he tenido realmente, el fuego aparece como cuando uno lo necesita, porque cuando uno hace procesos de sanación y está en un servicio de sanador, bien sea a través de los sueños, bien sea a través de un servicio de acompañar a alguien en un momento difícil de su vida, bien sea en un proceso de perdón, tantos procesos que tenemos que pasar, el fuego para mí, pues, o sea, resulta de donde yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Es muy bonito cómo se manifiesta el fuego, como tú dices, o sea, llega en el momento y vuelve y pues hace como su entrada y desaparece y vuelve y aparece en el momento. Es, digamos, de mucho aprendizaje. El fuego es un elemental muy, muy sabio, pues como todos los elementales, pero tiene pues como esta característica que ayuda pues como a depurar inmediatamente. La otra parte también es la magia, porque digamos, uno no necesita estar haciendo una sanación, sino que uno está sentado ante una chimenea, ante un fuego, y uno está en ese momento en comunicación con esos elementales que se ven saltar, que se ven las chispas, y que uno entra como en esa danza, porque digamos uno con los elementales es como uno sintonizar y danzar.
Y de esa manera uno también entonces ya empieza a manifestarlos en los planos sutiles cuando uno sueña, porque pues obviamente uno los experimenta, los tiene muy conscientes de la manera como funcionan y de cómo ellos ayudan, porque ellos nos están acompañando y ellos están también prestando un servicio, pero de una manera libre, que aparecen en el momento menos esperado. Y que de todas maneras cuando aparecen en sueños, pues obviamente también cumplen esa labor de conectar con nosotros. Entonces es una comunicación como de asistencia, de cuando nosotros necesitamos esos elementos, ellos van apareciendo como para ayudarnos en esas compensaciones emocionales, físicas, de relaciones. Así es. Recuerdo la última conexión o la última ritual que hice con fuego y fue, digamos, un proceso ya como de decir, bueno, ya pasó posparto, todo esto, yo ya entrego, digamos, esos momentos que fueron de alguna manera un poco duros y difíciles. Entonces prendí mi copalera, puse el fuego, todo y puse todo ahí y desde ese momento me volví como a conectar con ese ser mujer, con, bueno, y ahora sí soy mamá, pero también tengo que volver a ser Laura. Entonces se retomaron todos mis encuentros, todas las cosas que tenía ahí como pendientes y me permitió eso, me permitió como descargarme un poco y listo, voy a volver a arrancar con toda porque no puedo dejar una cosa, no, tengo que integrar. Así Entonces es. este fuego fue un fuego de integración, cómo integro mi ser Y de mamá. finalizar un ciclo, y de finalizar un Exacto, ciclo, de cerrar un ciclo. así es verdad. Ahora, por ejemplo, en esta luna llena, pues digamos que yo no he vuelto a hacer rituales y cosas así muy contundentes durante estos momentos por tanta cosa que está pasando, pero uno personalmente puede hacer como sus pequeñas ceremonias, digamos, en conexión con lo que uno sienta. Y como esta luna es en Leo, esta luna es el resultado de la luna nueva hace 6 meses, de las semillas que se sembraron hace 6 meses. Para aquellas personas que llevan el diario, creo que fue el 17 de agosto, bueno, mediados de agosto, luna nueva, las semillas que se sembraron, estamos recogiendo los frutos en estos momentos. Por eso es importante uno anotar y luego mirar en el diario a ver qué frutos se está recogiendo. Entonces es bueno, como es una luna en Leo, es la confianza, es llenarme como de ser como reforzar los dones, los talentos que se traen para tener confianza y caminar con ellos. Entonces el fuego aquí serviría como para escribir, por ejemplo, en un papel qué situaciones están impidiendo que no se logre lo que se quiere, porque de todas maneras el fuego es acción, o digamos qué inseguridades hay, anotar en un papel como todas esas situaciones de por qué no estoy logrando, que todas los inconvenientes para la no acción, quemarlo y en esos momentos entonces como pedirle a ese fuego de este signo de Leo, pues como el empoderamiento en ser protagonista del propósito de este año dentro de estos cambios inesperados, dentro de estas situaciones y dentro de las comunicaciones también que estamos viviendo. Además que Leo es la parte creativa, o sea que puede ser también un buen momento para conectar con la parte creativa, pintar algo. Digamos que yo siempre recomiendo ahora ya no tanto como rituales, sino como hacer cosas creativas que le permitan a uno conectar más bien como para apaciguar y para relajar la energía y uno sentirse como tranquilo. Una excelente forma, como nos compartes, pues como de sacar, de crear, de manifestar. Y bueno, entonces la invitación que tenemos en estos encuentros, en estas conversaciones oníricas. Gracias, Clara, como siempre, por darnos tanta claridad desde tu experiencia también. Y pues bueno, por también abrir estos espacios. Nada, y gracias. Bueno, gracias a todos por estar presentes y lo Así es. mejor. Vale, un abrazo. Nos vemos pronto. Chao.